Entonces, bueno, antes que nada quisiera agradecerles a los comentaristas por su tiempo. Quisiera agradecer a los alumnos por todo el trabajo que han realizado, que ha sido bastante, muy duro y muy profesional. Y pues bueno, la dinámica, les comento la dinámica del día de hoy. Nosotros dividimos las mesas en dos grupos. Tenemos primero un grupo enfocado a los estudios de género. Este primer grupo está conformado por 3 presentaciones. Las presentaciones se van a hacer seguidas y al final de las 3 participaciones vamos a dar pie a los comentarios para no detener tanto la sesión. Los primeros 3 alumnos que presentan su trabajo son la compañera Carolina Díaz Villaveses, posteriormente la compañera Sofía Hernández Amezcua y posteriormente Alonso Ortega Moctezuma. Entonces, sin más preámbulo, le damos la palabra a Carolina Díaz Villaveses. Hola, muchas gracias. Ahora les voy a compartir mi pantalla. ¿Pueden ver? Sí. Súper. Bueno, pues yo soy Carolina Díaz y mi presentación, mi investigación es las medias de nylon como tecnologías del género en la cultura visual norteamericana de mediados del siglo XX. El siglo XXI vive un constante bombardeo de imágenes en donde se perpetúan o deconstruyen roles de género. Generalmente comprendemos que estos roles son impuestos por un sistema heteropatriarcal, pero casi nunca nos cuestionamos cómo es que estos surgieron. Algunas veces, la curiosidad por entender códigos de vestimenta puede llevar a descubrir significantes de discursos mucho más amplios de los que se pensaba. Retomando la cultura visual de Estados Unidos cerca de mediados del siglo XX y a partir de este, existe una gran cantidad de publicidad en torno a la prenda femenina de las medias de nylon. En esta investigación, propongo pensar las medias de nylon como tecnologías del género, puesto que a través de ellas se configuró una idea de mujer moderna en la sociedad americana, llegando entonces a ser no solo una implantación dentro del rol femenino, sino también una pieza de indumentaria que las mujeres demandaban e introyectaban. Así pues, mientras que del otro lado del mundo, Europa ya había entrado en el conflicto de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos, en 1939, organizó 2 ferias del mundo para presentar avances tecnológicos bajo la temática Construyendo el Mundo del Mañana. Fue en una de estas ferias en Nueva York, donde la empresa DuPont presentó las medias de nylon al mundo. Estas nuevas medias sustituían a las medias de seda que ya usaba la clase media alta y provenía principalmente de Japón. El principal problema de las antiguas medias radicaba en la dificultad de limpieza y la facilidad para romperse. Pero para ahondar en cómo inició a ser propagado el ideal del nylon, es preciso mencionar el comercial televisivo Test Tube Tale, hecho en 1941 antes de que Estados Unidos entrara en conflicto. En esta producción audiovisual se muestran personajes conviviendo en un hogar con objetos creados por químicos industriales. En los segundos correspondientes a las medias de nylon, se visualiza una joven en su habitación admirando una cara en espejos y volteando a mirar de manera entusiasmada la fotografía enorme que tiene de un hombre en traje en su cómoda. Acto seguido, abre uno de los cajones y muestra las medias de nylon, mientras el narrador del comercial dice que es un producto hecho de un milagro de la ciencia moderna, mezclando cosas tan comunes como carbón, agua y aire. Mientras ella continúa colocándose las medias, el narrador hace énfasis en que este producto es más fino que el hilo de una telaraña y claramente superior a la seda, pues es más elástico y más fuerte. Cuando Estados Unidos entra a la guerra, se decide que la única producción que habría de nylon sería aquella destinada a construir equipo para los soldados. Para asegurar la producción de estos aditamentos, las mujeres donaron sus medias y comenzaron un gesto corporal extraño, el de pintarse las piernas, aparentando tener medias de nylon. Cuando cesó la guerra, DuPont volvió a la producción de medias y aún así hubo un gran desabasto comercial debido a que las mujeres demandaban muchos más pares de los que había. Ahora bien, entremos a la teoría propuesta sobre este asunto. ¿Qué es una tecnología del género? Primero hablemos de tecnología.
Justo en la mitad del siglo XX, un filósofo alemán de nombre Herbert Marcuse se nacionaliza estadounidense y publica textos bastante críticos en torno al consumo. Uno de ellos, titulado El hombre unidireccional, de 1954, critica cómo la sociedad industrial avanzada borra la noción de diferencia entre la vida privada y la vida social, y argumenta que esta sociedad tiene un fin político que va a proyectar a través de representaciones tecnológicas, culturales y económicas. En palabras del mismo autor, la tecnología sirve para instituir formas de control social y de cohesión social más efectivas y agradables. 24 años después de esta publicación, en un Estados Unidos en el que permeaban los estudios feministas, en 1989, Teresa de Lauretis publica el libro Technologies of Gender, y en el primer ensayo escribe sobre cómo funcionan las tecnologías del género. Ella plantea que el género se construye como producto a partir de tecnologías sociales y discursos institucionalizados, que perpetúan las prácticas y las formas de interacción dependiendo del género de una persona, teniendo en cuenta una concepción heteronormativa y binaria, o sea, femenino y masculino. En general, el mayor problema que tienen las tecnologías del género en cuanto a lo femenino es que enmarcan en estereotipos a las mujeres, es decir, se concibe una mujer como la mujer y no se hace el mínimo esfuerzo por diferenciarlas entre ellas. Para entenderlo mejor, Lauretis hace un ejercicio de suposición en el que explica que una mujer al llenar un formulario y marcar la F de femenino en lugar de la M de masculino, accede al sistema sexo-género de las relaciones sociales y a partir de este deviene engendrada. Es decir, con este acto trae existencia el hecho de que no solo el público la considera mujer, sino que ella misma se va a representar como tal. Se puede decir que una tecnología del género consiste en la existencia de una premisa por parte de una entidad mayor, pensada como un grupo poderoso que hará que el individuo se interpele por la representación social a la que está accediendo, al cumplir o no con este acto. Entonces, al absorber y aceptar esta representación como propia, la volverá real. Pensemos entonces en Marcuse con las ideas de control y cohesión social y en Lauretis con las tecnologías del género siendo una premisa imponente sobre el género que se engendra al cumplir con un acto. Entonces, podríamos afirmar que el uso de la media de nylon en la población femenina estadounidense representaba una imposición de cómo debía vestir la mujer que vivía en la modernidad. Además, ella aportaría los avances tecnológicos americanos, los valores civiles que los habían ayudado a ganar la guerra, y aún más importante, se comportaría como una mujer moderna debía hacerlo. Movemos nuestra atención a la revisión de la selección de imagen publicitaria. En las primeras ilustraciones que DuPont hacía en revistas, se presentan mujeres mostrando medias de nylon mientras están ataviadas con ropa de gala, ropa interior o en los 3 roles que ellos mismos proponen, como compradora, estudiante o ama de casa. Después de revisar varias páginas, es posible afirmar que las mujeres ilustradas están siendo encasilladas dentro de una mujer ideal que se ve, viste y hace acciones determinadas. Pero para ahondar más en este tema, es preciso pasar a la imagen publicitaria de las medias de nylon marca Prim. En estos anuncios se regresa a la idea de que los roles de las mujeres oscilan dentro de complacer a los hombres o ser amas de casa. En la imagen de la derecha, que es un anuncio de 1946, una mujer baja de un carruaje con el apoyo de un hombre y a la altura de sus zapatillas se puede leer la leyenda "You just can't help being an exhibitionist". En español, usted no puede evitar ser un exhibicionista de piernas, llevando al espectador del anuncio a pensar de manera implícita que eso es lo que complace al hombre que le tiende la mano. Por otro lado, es importante notar que en la imagen de la izquierda, publicada en 1955, se muestran a modo de cómics una serie de acciones realizadas por la mujer que porta las medias Prim. Si se observa esta sucesión a detalle, se puede identificar las 4 escenas en las que se clasifica nuevamente a la chica representada. En la primera, se muestra a una mujer guardando algo en un anaquel de oficina junto con la leyenda que comienza con "Es una chica con carrera". La 2 muestra a una mujer jugando golf junto a un hombre y la leyenda comienza con "Es una chica que practica un deporte". La figura 3 muestra a una mujer en un supermercado con una leyenda que comienza con la expresión "Es una chica de casa". La última muestra a una mujer y un hombre tomados de la mano en una sala de estar. La leyenda que la acompaña dice: "Ella es la chica de sus ojos". Podría argumentarse que los roles no están encasillados. Sin embargo, en los lugares donde ella podría estar empoderada, no se le muestra en una posición de poder. En la primera, se le coloca arreglando papeles de oficina, no detrás de un escritorio, como comúnmente se hace con los trabajadores de oficina. Y en la segunda, se le coloca en compañía de un hombre,
por lo que no se puede emancipar completamente la figura femenina y jugar con una idea de mujer independiente. Ahora, prestemos atención a la publicidad de medios de la marca Hanes. Cuando el ojo se encuentra con estos anuncios, lo más importante claramente son las piernas que utilizan las medias Hanes, pero el ambiente en el que se encuentran también es bastante relevante, pues generalmente se encuentra en público, complaciendo a uno o a un grupo de personajes masculinos. Premisa que se refuerza con el eslogan de la marca que nunca es omitido. Gentlemen prefer Hanes. Los caballeros prefieren Hanes, imponiéndole así al espectador o espectadora que las mujeres serían más atractivas para los hombres si utilizaban medias de nylon y que además el ser miradas de manera directa y lasciva a las piernas por completos extraños era algo que debían disfrutar. Casi para finalizar esta exposición de anuncios visuales, presenta ante usted dos imágenes correspondientes a impresiones de la marca Legs, marca que apareció para inicios de la década de los 70. En la primera imagen, publicada en el 73, se muestra una mujer que solamente viste medias legs. Ella se encuentra encorvada mirando el empaque de la marca y a lo largo de su cuerpo se presentan dos textos, de los que retomamos, abro cita, lo que sea que quieras usar o nada, leg sheer, desde la barriga hasta los pies, solo muestra lo que tú quieras mostrar. Tampoco hay gordos ni excesos de grasa que se salgan. Legs te da el ajuste perfecto de siempre. Cierro cita. Este texto hace énfasis en cómo no se debe ver una mujer, es decir, se oculta lo que no se debe mostrar. Por lo que se entiende que las mujeres no debían mostrar su piel tal y como era y debían esconder partes de su cuerpo si es que no eran lo suficientemente delgadas. En cuanto a la siguiente imagen, que fue publicada en el 77, es imposible no cuestionarse qué tan fuerte estaba introyectada la media como tecnología del género, si se necesitaba de ella para asumirse como mujer, cuando el nylon ya ni siquiera era algo obvio al ojo, sino que se había convertido en una prenda que representaba estatuto de elegancia y era asumida casi como una segunda piel. A modo de ejercicio de contracampo, decidí buscar imágenes publicitarias de la misma época en las que se mostraran piernas de hombres. La verdad es que no hay muchas, y fue así como encontré esta controversial imagen del 62. Mientras que las medias de nylon eran la excusa para hablar de piernas femeninas, el producto masculino que presenta las piernas de un hombre son los pantalones de la fibra sintética Dacron y rayón. Ahora, el anuncio muestra a un hombre vestido con zapatos lustrados, un pantalón oscuro de la marca Mr. Legs, camisa y corbata. Él se encuentra pisando un peculiar tapete de tigre. Su postura, con una mano empuñada en la cintura y la otra sobre su pierna, recuerda una postura de cazador triunfante. ¿La bestia la que ha vencido? Una mujer que mira directamente a la cámara. Su cuerpo es sustituido por el tapete de tigre y el mensaje queda claro al espectador. Ella ha sido sometida. La imagen publicitaria nos muestra entonces una gran controversia, pues de un lado se tienen anuncios en los que la mujer se encuentra brillando en público y agradando a la mirada masculina al portar las medias de nylon, retomando Lauretis, accediendo al sistema sexo-género y engendrándolo, mientras que por otro lado, si la mujer tigre no se comporta como debería, el grupo de poder tiene la capacidad de someterla. En la introducción prometí hacer una incursión a la perpetuación de esta idea sobre las medias de nylon como tecnologías del género, por lo que es preciso visitar un pasaje de la serie televisiva estadounidense Mad Men, que fue grabada del 2007 al 2015 y presentada por distintas interfaces a las masas. La serie está ambientada en una agencia de publicidad de Nueva York durante los años 60, y para crear un espacio creíble de época, el autor se valió de una serie de estereotipos creados alrededor de la modernidad y los roles del género de esa época. Del primer episodio, rescatamos una escena en la que el personaje de Don Draper, director creativo de la agencia de publicidad, se reencuentra con Rachel Menken para cerrar un trato que casi pierde al salir de la oficina, reprochando que no iba a permitir que una mujer le hablara de esa forma, contradiciéndolo. En esta escena, Don Draper tiene un diálogo en el que se refieren a las medias de nylon como el dispositivo simbólico para crear una idea falsa alrededor de un producto. La media de nylon, en este caso, es la idea del amor, que atraviesa el corazón y no permite comer, trabajar y obliga a la mujer a salir corriendo a casarse y procrear. Ideal al cual toda mujer respetable, educada, moderna, como lo es el personaje de Rachel Menken, debe aspirar. En un ensayo más reciente, publicado en el 2017 y luego en otros sitios, titulado My Life on Pantyhose, Mi vida en pantimedias,
La autora Susan Kokal habla de cómo fue crecer en esa época bajo la influencia publicitaria que se tenía de las medias. Y en ella hace mención sobre cómo, aunque creció en los 80 y las mujeres estaban ganando poder y los roles de género decrecían, las pantimedias eran parte del atuendo de poder de una mujer, y aunque eran costosas y opresivas, se seguían consumiendo. George Figarello, en Histoire de la beauté, o Historia de la Belleza, en el 2004, plantea que, abro cita, el sentido de las actitudes y de las maneras revelan la medida en que la belleza feminizada es necesariamente una belleza sometida, o por lo menos muy controlada. Cierro cita. Lo cual nos lleva a replantearnos la pregunta sobre si todos los actos de belleza e indumentaria femenina no son, en efecto, maneras de sometimiento, o en otras palabras, tecnologías del género. Esta investigación trató principalmente de las medias de nylon. Sin embargo, la clave podría estar en pensar cómo dentro de la imagen publicitaria, la mujer poco a poco se fue reduciendo a un símbolo sexual a través de piernas que lucían medias. Y aún más interesante, cómo es que a través de moda para piernas se encasillaron e impusieron ciertas actitudes y roles femeninos a la vida de las mujeres. Gracias. Claro, muchas gracias. Le cedemos la palabra ahora a Sofía Hernández Amezcua, por favor. Ya están viendo mi pantalla, ¿verdad? Ok. Bien. Jerarquías en el paraíso. Esta investigación parte del estudio de los retratos de algunas monjas profesas en el convento de Jesús María de la Ciudad de México durante el siglo XVIII novohispano, y cuyas imágenes analizo en relación con la ausencia de representación de otras mujeres que también habitaron este espacio, pero que carecieron de una presencia visual en el terreno pictórico. Fue a partir de estas dinámicas de inclusión y exclusión que deseé cuestionar qué implicó en este siglo XVIII novohispano ser monja y ser retratada como tal. En ese sentido, mis objetivos fueron cuestionar las implicaciones del poder de representación que yo veía materializado en los retratos monjiles y también develar sistemas de poder que dan cuenta de jerarquías establecidas dentro del espacio conventual, pero que también tuvieron un correlato con lo que ocurría fuera de él. La investigación está dividida en 4 apartados y les platicaré brevemente lo que abordé en cada uno de ellos y los resultados que obtuve. Partí de lo general, cuestionándome cuáles fueron los contextos socioeconómicos, las intenciones y los orígenes de las monjas novohispanas. Me pregunté también por qué elegir el convento de Jesús María para profesar, qué implicaciones tuvo el ser monja, quiénes pudieron serlo y quiénes no, y cuáles fueron los ideales depositados en su figura. Para comenzar, sería importante mencionar que en este contexto los conventos se perfilaron como espacios socialmente reconocidos y que las mujeres que tomaban los votos y se convertían en monjas estaban reproduciendo modelos de vida honorables, virtuosos y finalmente atractivos. Además, tomar los votos fue, en la mayoría de los casos, un privilegio económico, étnico, religioso y racial del que no todas las mujeres novohispanas gozaron. Algunos de los requisitos para profesar fueron dar cuenta de la limpieza de sangre y descendencia de cristianos viejos, características propias de la ascendencia española, ser producto de un nacimiento legítimo, aquel realizado en el marco de un matrimonio católico. Las mujeres debieron además ser jóvenes, vírgenes, y realizar el pago de una dote que para finales del siglo XVIII ascendía a los 3,000 o 4,000 pesos y que constituyó una cantidad impagable para la mayoría de las familias de clase media o baja. Ahora me interesa retomar algunos elementos puntuales sobre esta institución que fue Jesús María y que la erigieron como un espacio prestigioso. El primero de ellos tiene que ver con que fue fundado y primeramente habitado por mujeres prominentes de
que salieron del primer convento a la Nueva España también concepcionista y que se trasladaron a esta otra institución para sentar las bases e inaugurar ideológicamente este espacio. Y que en ese sentido le confirieron un cariz de tradición. Además, esta institución recibió el apoyo de la corona hispánica, comenzando con Felipe II, y se menciona que esto se debe a que Micaela de los Ángeles, hija ilegítima de este monarca, ingresó al convento en calidad de niña y de educanda, de quienes hablaré en un momentito, y que además esta presencia le otorgó el renombre y el prestigio propio de la realeza al espacio conventual. Ya por último, y muy importante también para este convento, fue la crónica que Carlos de Sigüenza y Góngora realizó sobre la fundación y la historia de este convento, y que tituló Paraíso Occidental, que de hecho da parte del nombre a esta presentación. La crónica de Sigüenza y Góngora alimentó esta concepción un tanto idílica del convento, por lo que también abona en este sentido de renombre y prestigio que les mencionaba. Ahora bien, ¿cuáles fueron los ideales sociales depositados en el imaginario monjil? Es importante apuntar que existió una noción generalizada sobre la mujer que la concibió como descendiente del pecado de Eva, como carente de raciocinio y como necesitada de una fuerte educación moral que regiera su vida y que exaltaba los valores de quietud y de recato, mientras que condenaba la promiscuidad y la excesiva exposición pública de la mujer. En ese sentido, los monasterios fueron lugares en los que idealmente estas virtudes femeninas se potenciaron a partir del voto de castidad que buscó negar el deseo sexual de las mujeres y del voto de clausura perpetua que precisamente las confinó a la esfera de lo privado. Pero además, el arquetipo de la mujer religiosa, obediente, callada, pura y casta fue igualmente atravesado por mandatos raciales de poder. De las mujeres españolas, o criollas, o aquellas que fueron tenidas por tales, se esperó mucho más que fueran acorde con estos valores normativos, con esta normatividad de género. Por el contrario, de las mujeres negras, se habló que negras y mulatas, se mencionaba que tendían mucho más a ser vígamas, hechiceras, y que tendían en general al pecado. En ese sentido, yo retomo la propuesta de Aníbal Quijano, quien apunta que la idea de raza constituye un sistema de valores y significaciones diferenciadores atribuidos a ciertos grupos en relación con su color de piel. Y ya por último, en relación con el imaginario monjil, es importante apuntar que las concepcionistas, entre ellas las de Jesús María, tenían a la Virgen Inmaculada como dechado y forma de vida y gloria, que es como lo menciona su regla, y cuya imagen buscaron emular a partir de su propia vestimenta. Esto, otra vez, nos remite a valores muy particulares que fueron exaltados en relación con la castidad, con la pureza. Ahora bien, en el segundo apartado me interesó dar cuenta de la heterogeneidad que caracterizó a la comunidad conventual de Jesús María y responder quiénes habitaron el convento, quiénes fueron retratadas y cómo fueron representadas. Esta cita de Juana Inés, quien habitó por algún tiempo en el convento de Jesús María, da cuenta precisamente de la confluencia de mujeres de muy distintos orígenes en el espacio conventual. Ella menciona que los conventos grandes siempre le han parecido como un pueblo de muchas naciones, con multitud de mozas y criadas que han entrado de tantos géneros de metales, y lo malo es que cada monja tiene 2 o 3. Lo que también nos habla de la proporción que llegó a existir entre seglares y religiosas, donde en ocasiones las primeras predominaron por encima de las segundas. Ya en términos de representación, partí del análisis de los retratos civiles de quienes serían futuras monjas profesas en Jesús María. Se trata de mujeres que al entrar al convento gozaron de una posición de liderazgo y dominación en relación con el resto de habitantes. Ahora nos encontramos frente a 2 representaciones de integrantes de la familia Fagua Garosqueta, quienes fueron comerciantes vinculados con la ganadería, la agricultura y la minería. Estos personajes, prominentes y acaudalados, tuvieron la capacidad y el privilegio de ingresar a algunas de sus integrantes a este convento,
La primera en hacerlo fue a quien encontramos del lado izquierdo, Ignacia Tadea del Sacramento, y posteriormente en el retrato familiar fueron Ana, Ignacia y Agustina, quienes profesaron en Jesús María. Hay muchísimas cosas que decir sobre estos conventos, sobre estos retratos, perdón. Sin embargo, me interesa dar cuenta de algunas cuestiones muy puntuales, como la representación de ricos y diversos textiles, muchos de ellos importados. Podemos observar el damasco de seda, las puntas de Flandes, la presencia además de joyería, de perlas y piedras preciosas que portan muchas de ellas, y en general un carácter ornamental que buscó ostentar lujo, riqueza y dar cuenta de la pertenencia a esferas de poder. Es por estas características que esta clase de retratos han sido leídos en términos políticos, económicos, raciales y jerárquicos. Sin embargo, cuando esta misma clase de mujeres entra al espacio conventual y se retrata en ese contexto, parece que esas categorías de análisis se diluyen para privilegiar en cambio el sentido místico, litúrgico y espiritual de las obras, como si estos no estuvieran también permeados por relaciones jerárquicas y de poder. En ese sentido, propongo realizar un análisis desde una perspectiva mucho más transversal. Y retomando lo que menciona Griselda Pollock, pensar la política y el arte, junto con la ciencia, la religión, la vida familiar y las otras categorías de las que hablamos como absolutos, entender que pertenecen a un mundo entero de relaciones activas e interactivas. Es a partir de ese planteamiento y de una serie de elementos formales que yo veo presentes tanto en unos como en otros retratos, que insto a analizarlos desde dicha mirada. Algunas de las características son un énfasis que noto en algunos aspectos de la fisionomía, como son el color de piel claro, en algunos casos incluso el énfasis en ojos de color. Además, la disposición del cuerpo en 3/4, que remite a una tradición retratística real. Un fondo neutro en la mayoría de los casos, que busca resaltar a la figura principal. El cortinaje rojo, que daba cuenta de un alto poder adquisitivo, por lo que implicó pigmentar estos textiles y por lo tanto adquirirlos. Incluso aquí se encuentra mucho más sugerido, pero finalmente presente. El trabajo de telas y joyería que ya había mencionado y que no se remite únicamente al caso de los retratos civiles, sino que se encuentra también, por ejemplo, en este caso, aquí en el manto, perdón, en el velo de la monja. Y bueno, también la colocación de estas mujeres en el espacio privado, que si bien no fue exclusivo de los retratos femeninos, sí puede leerse también como un cumplimiento a esta norma que buscó precisamente conferir a las mujeres a la esfera de lo privado. Y finalmente, la presencia de esta clase de cartelas, que fue común tanto a retratos religiosos como civiles, y que arrojaron datos de reconocimiento y legitimación de las retratadas, como su nombre, el nombre de sus padres, algún cargo que hubieran ocupado dentro o fuera del convento. Y ahora, en el apartado 3, me centré en aquellas mujeres que, a diferencia de quienes acabamos de observar, habitaron el convento, pero no pudieron ser retratadas. Busqué también comprender cuál fue entonces su papel dentro de esta dinámica conventual. Esas otras mujeres fueron niñas, en un sentido amplio de la palabra, que no se limitó a la infancia, mozas o sirvientas, esclavas, viudas y educandas o alumnas. Todas ellas se encontraron en una situación de subordinación con respecto a las retratadas, a partir de su condición de raza, de clase, de etnia, de religión, e incluso de edad, de orfandad y de viudez. Sin embargo, muchas de ellas fueron imprescindibles para el sostenimiento conventual, en tanto que permitieron que las retratadas pudieran acercarse al ideal monjil del que platicamos y dedicarse a lo espiritual, mientras que evitaban las labores más arduas del convento. Sin embargo, si tuviera que hablar en términos de representación, como lo hice en el apartado anterior, la diapositiva debería estar precisamente como está, es decir, vacía. Por ello,
me valide estas otras dos imágenes que no fueron realizadas en el contexto conventual. De hecho, la de la derecha es neogranadina, la otra sí es novohispana, pero que me permitieron a mí comprender estas relaciones de subordinación en que se encontraron estas mujeres indígena, negra y esclava en relación con aquellas que sí cumplieron con los ideales hegemónicos marcados por la sociedad. Estas otras mujeres de las que hablo no fueron retratadas, pero es posible sugerirlas como espectadoras de los retratos de estas monjas que estuvieron dispuestos dentro del convento. En el último apartado, me pregunto cuál fue el papel entonces de la imagen en este contexto de desigualdad conventual. ¿Cuáles los poderes jugados en el terreno de la construcción racial, económica y de género? ¿Y cuáles sus repercusiones en la inclusión u omisión de unas u otras identidades en los lienzos? Para ello, me apoyo nuevamente en la propuesta de Griselda Pollock, quien insta a pensar en la producción artística como una práctica cultural, es decir, como un sistema significante y de representación inmerso en una compleja red de relaciones culturales entre las que el arte posee un lugar operante. Ella refiere además que la representación, es la articulación en una forma visible o socialmente palpable de procesos sociales que determinan la representación, pero que en realidad se ven afectados y alterados por las formas, prácticas y efectos de esta misma representación. Pensados de esta forma, los retratos no pueden sino entenderse como composiciones deliberadamente artificiales e idílicas, paradisiacas, cargadas de significados legitimadores de los que solo algunas mujeres pudieron gozar gracias a su condición social. La imagen, en ese sentido, pareciera entonces haber deseado justificar como natural una jerarquía que fue más bien completamente artificial e impuesta. Además, negar la entrada legítima al convento de todas esas otras mujeres les confirió un rango de ilegalidad. Suprimir su imagen de los lienzos, por su parte, no fue solo una forma de ejercer poder sobre ellas, vedando su presencia, sino también de evitar su trascender histórico y ontológico dentro de los cánones hegemónicos. Por lo anterior, puedo concluir que estos retratos se pueden pensar como artefactos socioculturales que articularon y produjeron simbólicamente a cierta clase de mujeres apegadas con los cánones hegemónicos, y que es posible y necesario considerar la inclusión y exclusión de elementos y sujetos, identidades en los lienzos como decisiones deliberadas, activamente situadas dentro de las luchas sociales, más que como inocentes y objetivas representaciones de la realidad. Y eso es todo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Sofi. Le damos ahora la palabra a Alonso, por favor. ¿Cómo les dejo de compartir pantalla? El botoncito verde. La parte superior, me parece. Cierto, ya. Gracias. Listo, ¿ya aparece en pantalla? Sí, Alonso, ya se ve. Sí, gracias. Listo. Bueno, buenos días a todos. La presente investigación surgió de una incomodidad al escuchar y presenciar la historia de Lucia Ashton en la ópera Lucia de Lammermoor de Gaetano Donizetti y Salvatore Camarano. Comencé a experimentar sensaciones de dolor, displacer, disgusto e incluso enojo. La experiencia estética anterior, en la que celebraba y aplaudía sin remordimiento las relaciones de poder y de género que se evidenciaban en la ópera, se vio sustituida por un cuestionamiento. ¿Cómo es que lograba sentir placer ante la representación de una historia en que una mujer caía en estado de delirio a causa de un régimen de opresión, violencia y humillación? ¿Acaso esta actitud me colocaba del lado de lo que Laura Mulvey llama la mirada masculina, que proyecta su fantasía o su deseo en la figura femenina? Este fue el punto de partida para iniciar un estudio en torno a la figura de Lucia, y en particular del delirio que se asiste en la llamada escena de la locura, que tiene lugar en el segundo acto de la ópera. Partiendo del supuesto de que la estructura del cuadro se encontraba revestida de un velo, detrás del cual se escondía un caos, mi objetivo fue desmantelar o develar el discurso que permaneció oculto detrás de un manto de belleza. Al quedar delimitado mi tema, comprendí que lo primero que tenía que hacer era entender el fenómeno más allá de la práctica operística.
Por tanto, opté por hacerme una pregunta. ¿Cómo surgió en el seno del siglo XIX un estereotipo de género que creó una alianza entre la locura y el ser mujer victoriana y burguesa? La investigación me reveló un par de cuestiones, sobre todo la lectura de la historia de la locura de Michel Foucault, me hizo caer en cuenta de que en realidad este fue un fenómeno que se configuró durante los años finales del siglo XVIII. Se trató de un fenómeno en que se asistieron cambios en los modos de ver y tratar la locura. Una pintura, considero, resume en gran medida estas condiciones. Realizada en 1876, el lienzo de Tony Robert Fleury muestra una perspectiva visual sobre las conexiones entre la locura, la mujer y el confinamiento en el concierto de la 18ª centuria. En primer lugar, Fleury representó la locura como una enfermedad femenina, que atacaba únicamente a las mujeres, aunque de diferentes edades y condiciones. En la composición, algunas de ellas están agachadas, en señal de melancolía, otras gritan en medio de ataques, mientras que una besa la mano del médico, en signo de agradecimiento. De esta manera, el pintor mostró los distintos tipos de locura que podrían aquejar al cuerpo femenino. En segundo lugar, resulta interesante el hecho que en la pintura los hombres representados aparecen como el símbolo de la cordura y la racionalidad. Sobre esta misma línea se dirige el tercer punto a tratar. El cuadro traduce el signo de una mujer, bella y al mismo tiempo seductora, cuyo cuerpo y mente se encontraban desordenados, que quedó expuesta al escrutinio del hombre, aquel en quien recaía la autoridad para observarla, encadenarla y librarla de la aparente enfermedad. De este modo, surgió un imaginario que abogó por representar a la mujer como símbolo de la locura. Teniendo como base este contexto, entendí las relaciones por las cuales la mujer loca se convirtió en una figura de culto para los llamados artistas románticos. Siguiendo a la psicoanalista feminista Elaine Showalter, en el ámbito de la cultura visual, abro cita, las imágenes de hombres salvajes, oscuros y desnudos fueron reemplazadas por imágenes poéticas, artísticas y teatrales de una bella y juvenil locura femenina. Cierro cita. En otras palabras, la visualidad de la mujer sensible, vulnerable y pasiva sustituye al rostro masculino, repulsivo, grotesco y agresivo de la locura. El siguiente paso fue estudiar las repercusiones que estos paradigmas tuvieron en el ámbito de la literatura y las artes escénicas. Según la misma Showalter, existieron tres principales imágenes románticas de la locura. Abro cita, la suicida Ofelia, la sentimental Crazy Jane y la violenta Lucia. Cierro cita. Para la autora, resulta interesante que cada una de ellas establece un paradigma diferente, no solo en lo que respecta a la construcción de una particular sexualidad y una interpretación distinta de la locura femenina, sino también en la cristalización de una relación específica con el espectador masculino que las observaba. Aparecieron entonces tres miradas, imágenes y fantasías diversas sobre la locura. Ofelia fue la primera de ellas, aquella que catalizó la visualidad de una mujer enloquecida por el amor, encarnado en el rol de una víctima inocente que, sin embargo, en los albores del siglo XIX, se revistió de un carácter sexual que la colocó en el terreno del erotismo seductor femenino y el deseo masculino. Por el contrario, Crazy Jane contribuyó a la construcción de la imagen más pura, conmovedora y vulnerable de la locura. Ella se convirtió en el recordatorio que insistía en la dependencia femenina del afecto masculino. Finalmente, Lucia Ashton terminó por dar imagen a la locura vinculada a una violencia perpetrada contra el hombre. Al haber asesinado a su esposo, rasgó por completo la imagen encarnada por los personajes anteriores, viéndose despojada del halo de pureza virginal que hasta el momento había distinguido a la locura femenina romántica. En el terreno de la ópera, Lucia, en la creación de Donizetti y Camarano, triunfó entre los afectos del espectador masculino, gracias a su espectacular escena de la locura. Después de este análisis, llegué a una primera conclusión. Lucia se convirtió en el símbolo de una sexualidad femenina subversiva, pero que al mismo tiempo permaneció dependiente al afecto masculino. A pesar de su necesidad por la libertad, nunca pudo escapar de un ideal impuesto por las prerrogativas de una cultura patriarcal. Lucia, entonces, no fue más que la proyección de un deseo, que buscó asignar a la mujer, a su delirio, una forma idealizada y poética. Por esta fantasía, convirtió a Lucia en un personaje violento, agresivo y asesino. En este punto comprendí que posiblemente que aquello que se encontraba detrás del discurso de belleza en el delirio no era más que la cualidad subversiva del personaje. Sin embargo, antes de poder desarrollar con mayor amplitud esta idea, tuve que regresar a mi objeto de estudio y realizar un análisis interartístico de su personaje. La pregunta que dirigió esta exploración fue ¿quién es Lucia Ashton y cómo se construyó su locura desde la técnica de Donizetti y Camarano? La escena de la locura se construyó en tres momentos. El primero de ellos nos ambienta en un bullicioso festín nupcial. Los invitados celebran la unión de Lucia Ashton y Arturo de Buccleuch, hasta que aparece el capellán Raimondo,
Ese se muestra en la escena y cuenta lo sucedido en la cámara nupcial. Lucia ha asesinado a su esposo, le ha apuñalado y acto seguido ha caído en estado de locura. El segundo momento inicia con la aparición de Lucia. Ella se muestra en escena, según las indicaciones del libreto original de 1832, abro cita, vestida de blanco, con el cabello despeinado y el rostro cubierto por una miseria de muerte, que le hacen ver como un fantasma en lugar de una criatura viva. Muestra una mirada petrificada, movimientos que no solo manifiestan una demencia espantosa, sino también los signos de una vida que está llegando a su fin. Cierro cita. Es complicado reconstruir la imagen de la locura, más allá de las indicaciones del libreto y un par de litografías que me informan hasta cierto punto sobre cómo pudo haber sido construida su visualidad. La estampa de un libreto, datado en la década de 1890, muestra el cuadro en que la joven irrumpe en el gran salón. Emerge del exterior del palacio y se adentra en sus paredes. Los invitados a la boda, siguiendo las notas de Camarano, forman una diagonal para observar a Lucia, que debería mantenerse durante el resto de la escena. Por otra parte, replicando las indicaciones del libreto, la joven aparece desorbitada, sin observar, disipándose entre la mirada del espectador. Se encuentra abstraída en sí misma, cuestión que se enfatiza en el acto de colocar su mano derecha sobre el pecho, en signo de contenimiento y alusión del entorno. Porta un camisón que por sus amplios volúmenes oculta su cuerpo. Además, Lucia permanece con el pelo suelto, detalle que funge como el signo de la liberación, o mejor dicho, de la pérdida de control, que desmarcó a la figura del estereotipo de feminidad racional y la colocó en el plano de uno nuevo, ligado a la locura. Para entender esta idea, resulta conveniente volver la mirada a una imagen de la misma Lucia anterior al momento en que cayera en estado de locura. La estampa del mismo libreto muestra la escena en la que Lucia es engañada por su hermano, Enrico, y es obligada a desposarse con Arturo. Lucia aparece en un rico vestido, perfectamente entallado, que visibiliza las líneas corporales. Además, porta un corset que en términos simbólicos parece acentuar la idea de control y racionalidad. Como modelo de la feminidad burguesa, aparece con el pelo recogido, trenzado, en señal de recato. Lucia no aparece desorientada ni perdida, sino más bien sorprendida, con la mirada puesta sobre el rostro de su hermano, a quien culpa por el dolor que la aflige. Abriendo la boca en señal de pasmo y llevando las manos a sus pómulos, la joven otorga un mayor énfasis a sus sentimientos. Volviendo al desarrollo de la escena. En un lapso de poco más de 20 minutos, la joven se extrae de los salones del castillo, hasta el punto de caer en un completo estado de inconsciencia que la llevará finalmente a la muerte. En un extenso monólogo, muestra, por medio de la declamación, pantomima y la acción dramática, el nivel de paroxismo en el que se encuentra. Explica sus supuestas nupcias con Edgardo, su verdadero amor. Después, inicia el tercer momento, el aria, en la cual la melodía se sacrifica en favor de las constantes escapadas a las notas más agudas dentro del registro vocal de la soprano. El resultado es un frenesí técnico y vocal. La voz luce espléndida, pero esta no hace más que transmitir el drama que la propia locura implica. Una breve intervención del hermano de Lucia constituye un puente entre este momento y el trágico final. En este segundo momento, su voz y sus palabras rayan en el terreno de lo intrépido y lo juguetón. La melodía y las palabras se repiten, pero el tema se adereza cada vez con nuevas y más prolongadas vocalizaciones, que llevan a Lucia a un nuevo estadio de éxtasis, que culmina con el famoso mi bemol que precede a su muerte. Finalmente, Lucia cae en medio del salón, los miembros del coro se lamentan y se cierra el telón. Así fue como Donizetti y Camarano construyeron al personaje de Lucia, a través de la música, la palabra, la repetición de frases, el lirismo vocal y la visualidad de Lucia, proyectada como representación de la locura femenina, construyeron una ficción, un montaje idealizado, perfeccionado y estetizado. Lucia quedó expuesta a la mirada del espectador, desnuda en su delirio, entregada para satisfacer al deseo masculino, pero detrás de ella, de su belleza aparente, se ocultó un principio estético de negatividad. Esta idea me llevó a servirme de la categoría estética de lo siniestro, desde las reflexiones del filósofo español Eugenio Trías. Para él, la belleza aparece como el comienzo de lo terrible, que todavía puede soportarse, mientras que lo siniestro surge como revelación de aquello que debe permanecer oculto. La relación entre la belleza y lo siniestro, pues, radica en el hecho de que tras un manto de belleza aparente se muestra un velo, cargado de un carácter estético, detrás del cual resplandece un caos, imágenes que la vista no podría soportar. Partiendo de estos principios, puedo afirmar que la locura de Lucia parece estar velada por un manto de belleza, detrás del cual aparece un caos. Lucia asesinó a su esposo y por tanto traicionó a su amante y por analogía a los espectadores. Se convirtió en un personaje peligroso, renunció a su pureza virginal y detentó contra la vida de Arturo.
Esta nueva actitud situó al personaje en la antesala de un grupo de personajes que, a la postre, colmaría el plano de la representación visual. Me refiero a las mujeres que entraron dentro del arquetipo finisecular de la femme fatale, cuyos personajes, con sus perfiles eróticos, seductores y violentos, anunciaron la desintegración no solo de los convencionalismos literarios de la época, sino también el desmoronamiento de un estereotipo de feminidad. Pero resulta que en el temprano año de 1832, la locura violenta, agresiva y asesina de Lucia no fue celebrada. Por el contrario, intentó ser escondida detrás del discurso del delirio. La locura habría de justificar el crimen y, por tanto, la subversión quedaría velada. Solo las noticias de Raimondo informan lo acaecido. Ni siquiera cuando Lucia apareció en la escena se presentó el signo visible del crimen. No mostró un vestido ensangrentado, ni mucho menos el arma homicida. Al exponerse al público, mostró su delirio y no su cualidad asesina. La escena de la locura la interpreto entonces como un proceso a través del cual se buscó lograr el retorno de Lucia a las figuras anteriores de la locura, es decir, a representaciones como las de Ofelia o Crazy Jane. Para Trías, precisamente, abro cita, en lo bello reconocemos acaso un rostro familiar, reconocible, un ser u objeto que podemos reconocer. Cierro cita. Esta es la imagen de Lucia, familiar ante los ojos de un público que estaba acostumbrado a ver la representación de la locura. Vestidos blancos, pelos sueltos y cuerpos desalineados que constituían una imagen embellecida del delirio. Rostros perdidos, cuerpos vulnerables, pues, completamente expuestos ante el juego de la mirada del otro. Es una imagen familiar para el público, una locura teatralizada, poética, idealizada, estetizada en una palabra. El cuerpo asesino se convirtió tan solo en un cuerpo en delirio, completamente reconocible, perteneciente al imaginario de la cultura decimonónica. Sin embargo, continuando con el pensamiento de Trías, abro cita, de pronto eso tan familiar, tan armónico respecto a nuestro propio límite, se muestra revelador y portador de misterios y secretos. Cierro cita. Aparecen entonces los horrores y secretos deseados. Se revela el signo invisible de la fantasía asesina, el traspasar el cuerpo de aquel que penetró el corazón de Lucia. Aparece un campo visual que cristaliza en una experiencia estética de displacer, una violación artística que rompe con el sueño y la fantasía masculinas. Confrontado el crimen, se rompe el control del cuerpo femenino. ¿Acaso Lucia dejaría de ser deseada? Se distorsiona así la imagen pura, pasiva, vulnerable, idealizada de la locura, para dejar emerger las conexiones más evidentes entre lo íntimo y lo social, entre el poder y el cuerpo, entre la sexualidad y la violencia. La imagen de Lucia, vista así, intimida y problematiza lo que en palabras de Griselda Pollock sugiere la representación canónica de la mujer en la historia del arte. Lucia, siguiendo a la autora, se convirtió en un personaje heroico, abro cita, pues en su lucha contra fuerzas en última instancia fuera de su control, exhibió un espectro de emociones humanas que nos conmovió a compasión y temor. Cierro cita. En esta imagen siniestra revelada se muestra la violencia, como el resultado de la inversión de género en torno a la dialéctica de ejecutores y víctimas. Ese choque, precisamente, abrió un nuevo topos, dramático y atrevido en su tratamiento, que forjó la fuerza, la voz y el cuerpo de una mujer diferente, ahora concebida como femme fatale. Gracias a esto es que yo era capaz de observar la escena de la locura sin dejos de remordimiento. Enredado por el virtuosismo técnico y la seductora construcción visual de los artífices de la ópera, evitaba cualquier grado de responsabilidad o de culpa. Entonces ya no hubo miedo, injusticia o desgracia, aun cuando Lucia gritara exactamente eso. Solo veía armonía y belleza, la expresión artística, la escena de la locura. Pudo ser exquisita en su calidad, dulce en su forma, profunda en su mensaje, pero siempre mantuvo un fondo siniestro, que solo apareció cuando decidí rasgar su velo. Solo así reconocí un cuadro de ansiedad, angustia, miedo o inquietud. La amenaza irrumpió y dislocó mi mirada, colocándome en una situación desesperada, asfixiante, que estalló y transformó por completo la fascinación que en algún momento tuve por Lucia. Ahora se tornó aterradora. No desapareció el encantamiento, pero sí soy capaz de reconocer una fuerza desagradable que se apodera de mí y emerge como un malestar ante aquello que se muestra ante mi mirada. Gracias. Muchas gracias, Alonso. Bueno, y gracias a las dos expositoras anteriores por tan interesantes trabajos. Vamos a dar paso a los comentarios. Para esta mesa quisiera invitar a las maestras Mayela Flores y Andrea Noriega a comentar el trabajo. Si gusta la maestra Andrea Noriega comentar primero y posteriormente la maestra Mayela Flores.
Ok, muchas gracias. Muchas felicidades a los tres. Es lo primero que les quiero decir. Sus presentaciones y sus investigaciones son maravillosas, son críticas, son comprensivas y se abordan desde los estudios de género de una manera muy pertinente. Entonces, los quiero felicitar pues, por ello. Y ahorita me voy a ir como a comentarios puntuales de cada exposición en desorden, porque lo quiero hacer en orden cronológico dentro de la historia, no de las presentaciones. Pero algo que me gustaría, pues, como llamar la atención sobre las tres temáticas es este denominador común que habla sobre la confinación de las mujeres dentro de límites heteropatriarcales de diferentes formas, ¿no? Puede ser, por ejemplo, dentro de un espacio arquitectónico, como en el caso del convento, puede ser dentro de límites de conducta, como en el caso del aleccionamiento que nos dan en Lucia de Lammermoor sobre cómo no debe de actuar una mujer si no quiere volverse loca y si no quiere perderse dentro de sus emociones. Y también cómo debe de ser una mujer, cómo debe de actuar una mujer si quiere permanecer dentro de este sitio para ser admirada, para ser aceptada y para ser valorada como tal, ya en el caso de la exposición de Caro, por ejemplo, ¿no? En el siglo XX. Entonces, eso es lo que me gusta de esta mesa, como que encuentro que esa línea permanece y une a las tres exposiciones y es muy revelador de las dinámicas de poder en las que todavía habitamos, ¿no? Cómo se han ido construyendo y cómo todavía se perpetúan hasta nuestro tiempo. Muy bien. Entonces, ya para irme a las exposiciones de manera más puntual, quisiera platicar primero sobre la exposición de Sofía, que es la primera, bueno, fue la segunda en exponer, pero su temática fue la primera en ocurrir dentro de la historia. Me parece muy importante la manera, o sea, muy importante y muy pertinente dentro de la historia del arte, el hecho de que cuestiones la no representación de tipos de mujeres, ¿no? A lo largo de la historia del arte hemos hablado sobre la representación, ¿no? Sobre los estilos, el análisis formal, las formas, lo que ello implica. Y me parece muy significativo el que hables de estas ausencias de las mujeres, de las niñas, de las mozas, de las esclavas, de las viudas, de todas estas mujeres que no debían de estar en el convento y que aún así estuvieron, pero que a los ojos del mundo se permaneció, más bien se dejó silenciada esta presencia, ¿no? A partir de la no representación. Entonces, me gusta mucho el modo en el que logras aterrizar cómo la imagen y cómo la representación de las monjas logra producir estos sujetos, que tú misma lo dices, ¿no? Produce sujetos específicos, que son estas monjas que vemos de frente, y que constantemente, y esto es algo que ya hemos platicado tú y yo, está reiterando tanto a las monjas como a estas otras mujeres seglares cuál es el ideal que se debe de seguir y cuál es la posición que ocupan dentro del convento y dentro del sistema género, clase, raza, etnia, ¿no? ¿Quién puede pertenecer y quién no puede pertenecer? Entonces, me parece que tus conclusiones son muy atinadas, son muy pertinentes. Todo tu análisis es muy crítico y te quiero felicitar por ello. Es muy comprensivo. Y eso, ¿no? Me parece, como comencé a decir, me parece que el centrarte o el hablar de estas ausencias es algo muy importante. Y es algo que creo que debemos de tomar en consideración siempre que hagamos un análisis crítico de cualquier temática, pero en nuestro caso es dentro de la historia del arte. No tomar en consideración solamente lo que ya se dijo, ¿no? Sino qué nos puede ofrecer lo que no se ha dicho. ¿Quién no habló? Si las mujeres no representaron y no fueron representadas, ¿dónde quedan? ¿Qué quiere decir todo ello? Y bueno, muchas felicidades. Te quiero recomendar un libro que fue una exposición que estuvo en Oaxaca hace como 20 años sobre la flor en el arte mexicano. Pero uno de los textos del catálogo habla sobre el paraíso, sobre la idea del paraíso como este jardín cercado, este jardín cerrado, en donde tiene lugar la fertilidad, la fecundidad,
la belleza, de la feminidad, etcétera, y que puede ligarse un poquito con la idea del claustro, ¿no? Se puede ligar con muchas cuestiones, ¿no? Por ejemplo, con las plazas públicas, etcétera, en la Nueva España, pero que creo que podría servirte un poquito también con relación al título de tu presentación y con el hecho de que al final concluyes que los retratos de estas monjas se pueden entender como paradisíacos y como idílicos. Entonces te lo voy a mandar para que lo consideres, igual y te sirve. Pero bueno, en general, muchísimas felicidades, Sofi. Es un gusto poder escuchar investigaciones tan profundas y tan críticas como las de ustedes tres. Ok. Ahora, bueno, ¿puedo comentar a Alonso sí. también y a Caro? No, sí, adelante. Pensé que ya había acabado. Perdón. No, terminé con Sofi. Pero, bueno, Alonso, también platiqué contigo hace varios meses al inicio del semestre sobre tu tema y me da gusto ver que se haya desarrollado tan maravillosamente. Lo primero que quiero resaltar es el hecho de que incluyeras al inicio y al final de tu presentación la experiencia que tú tuviste al ver la ópera, ¿no? Eso me parece muy pertinente porque nos ayuda a entender por qué estás estudiando este tema y cómo tú en el siglo XXI puedes percibir esta suerte de aleccionamiento que estamos observando en Lucia de Lammermoor, ¿no? Entonces, eso me parece muy rescatable y muy importante. Y un poquito con relación a lo que estaba hablando sobre el control de los cuerpos femeninos, del ser mujer en diferentes momentos históricos. En este caso, me parece muy interesante el hecho, en algún momento hablas, cuando nos estás mostrando esta imagen del manicomio o de este espacio en Francia, en donde la mujer le besa la mano al médico y son todas estas mujeres delirantes en torno a hombres racionales, me parece muy interesante esta oposición entre la razón y la locura, ¿no? En ese contexto, perdón, en ese sentido, no sé si lo haces en tu trabajo final, en tu trabajo escrito, pero creo que valdría la pena contextualizar un poquito más o hacer mucho más evidente el contexto en el que se están desarrollando estas obras, ¿no? El contexto de la Ilustración y por qué, a la par, por ejemplo, de todos los escritos de Rousseau y de sus seguidores que buscan establecer nuevos roles de género, en donde la mujer debe de ser recatada, todo lo que nos platicó Sofi, ¿no? Debe de ser pura, debe de gozar de su ser mujer, de su feminidad, etc. ¿Cómo estos roles de género se van afinando cada vez más y se van generando diferentes advertencias sobre cómo debemos de acatarlos y sobre lo peligroso que puede ser salirnos del rol, ¿no? Como le pasa a Lucia. Entonces, en ese sentido, entiendo que para ti es muy claro. Te digo, en tu texto escrito no sé cómo lo manejas, pero creo que sería interesante apuntalar un poquito esta cuestión del contexto de la Ilustración. Y pues nada, creo que eso es lo principal para tu exposición. También me parece increíble y me parece muy importante el modo en que lo manejas y rescatar esta idea de la locura femenina, romantizada, estetizada, como una suerte de advertencia que precede a los peligros de la femme fatale, ¿no? que posteriormente se va a desarrollar. Entonces, muchas felicidades para ti también. Y por último, Caro, también me gusta mucho tu exposición. Me parece que es una evolución, como si hubiera estado planeada esta mesa para que tu exposición fuera una evolución lógica de lo que antes fue el arte, ¿no? El arte como una suerte de publicidad en los tiempos en que no existían los medios de publicidad. Y entonces se consumía las imágenes, como en el caso de Sofía o en el caso de Alonso, se consumía la obra de teatro, la ópera o las pinturas, como estos modos de ser, ¿no? Estas formas de vida a emular. Y en tu caso, en el caso de tu exposición, ya tenemos la publicidad como este deber ser mujer para ser aceptada en una sociedad patriarcal, ¿no? Y entonces me llama la atención esto que decía, ¿no? En un principio, en la Nueva España se busca contener a las mujeres para cancelar su deseo sexual, para alejarlas de la exhibición pública. En un segundo caso, en el caso de Lucia de Lammermoor, se alecciona acerca de qué pasa si las mujeres se salen del caminito. Y en tu caso no es solamente aleccionar, sino es decir,
sí conviértete en un objeto sexual, sí echa a volar el deseo sexual que tú puedes representar, no el tuyo. Tu vida sexual ahorita no nos interesa que se libere, está todavía contenida, pero vuélvete un objeto sexual. Lacan diría, conviértete en el falo, ¿no? Para ser deseada por los hombres. Y esto, en este sentido, si bien podría parecer liberador el hecho de que la mujer ya puede tener una carrera, de que la mujer puede estudiar, puede jugar deportes, etcétera, como tú decías, está todavía condicionado por ciertas normas sociales que, como dices, construyen el género, ¿no? Dan pie a la construcción de las tecnologías del género. Y por último, me parece importante también, que tampoco sé si lo trabajas en tu texto escrito, pero hablar de la construcción de un tipo de mujer específico. No solamente de esta mujer moderna, deseable para el hombre, a la cual se puede acosar, claramente, según la publicidad, sino es un tipo de mujer blanca, es un tipo de mujer que pertenece a una cierta clase social, que le permite darse este lujo de performar el género de cierta forma, ¿no? Pintarse las piernas para simular tener medias. ¿Qué implica este performance? ¿No? Implica situarse dentro de una posición específica de género y de clase y de raza para ser percibida como tal. Entonces, esa es mi reflexión sobre las tres presentaciones, como tratando de tejer la evolución del control sobre los cuerpos femeninos en la historia. Y pues nuevamente felicitarlos a los tres por sus trabajos y ojalá sigamos escuchando de ustedes pronto. Muchísimas gracias por los comentarios. Le damos la palabra a la maestra Mayela Flores. Gracias, Hugo. Y gracias por sus presentaciones, así como los comentarios de Andrea que me dejaron pensando en cosas que probablemente tenemos ahí unas ideas en común. Probablemente tiene que ver con que fuimos compañeras y, bueno, ahí se nota la cruz. Y bueno, en general, también estoy de acuerdo con ella, ¿no? Vemos aquí, aunque nos están hablando de periodos distintos o de lugares distintos o de sujetos distintos, hay muchos aspectos comunes, ¿no? En las tres presentaciones, aunque por una cuestión como, pues, el ámbito que a mí me interesa sobre todo, que es el periodo virreinal y principios del siglo XIX, pues sobre todo le voy a echar más leña a mis comentarios sobre Sophie. Pero bueno, en general, antes de entrar como a ese detalle, quería hacer un señalamiento, ¿no? Porque yo veo aquí una cosa bien interesante y no puedo evitar pensar mí mismo qué hacer, ¿no? Parto tal vez de mí misma, y cómo lo que ustedes hacen es tan diferente a lo que yo he hecho o hice en otros momentos, ¿no? Y eso me parece muy valioso, porque en línea con un texto que de hecho se mencionó, el de intervenciones feministas en historia del arte, pues justo considero que ustedes es lo que están haciendo, ¿no? Y eso que implica, pues implica que de inicio ustedes están planteando no solo un análisis de historia del arte, sino también están dejándonos ver su postura crítica, no solo sobre un tema de investigación, sino también disciplinar. Es decir, se están alejando de un paradigma de cómo se hace tradicionalmente o cómo se ha hecho cierta forma de historia del arte que está permeada pues por esta historia de pues probablemente un poco más centrada en autores, ¿no? En atribuciones, en el paradigma de la genialidad. Y entonces están metiendo un montón de pormenores interseccionales, que eso ya implica pues un posicionamiento político, incluso en su disciplina, ¿no? Entonces, bueno, eso me parece muy fuerte, muy potente, y les felicito mucho por hacer eso de manera tan, pues, interesante, ¿no? Sus trabajos son interesantísimos y poderosos. Por otro lado, y en esa línea, creo que tienen también unos aspectos en común en relación con algunos conceptos que ustedes señalaron, pero también otros que no forzosamente señalaron, pero creo que se cifran en sus aproximaciones. Por ejemplo, la idea de agencia, ¿no? Creo que sus trabajos dejan ver que ustedes indican o parten de la posibilidad de pensar la agencia también como no sola o específica de las personas, sino también de estas obras que estudiamos, ¿no?
obras que afectan y generan efectos, ¿no? Esto va muy en línea con la idea de tecnologías de género, ¿no? Que nos presenta Caro, y que, bueno, recordar eso, ¿no? De la idea de tecnologías de género, pues también Teresa de Lauretis dice, ¿no? Que las tecnologías son técnicas, ¿no? Técnicas entendidas en un sentido muy amplio, que generan efectos en los cuerpos, en las mentes, en el contexto, en las materialidades, de aquello que le circunda y con lo que entra en relación, ¿no? Lo cual creo que es evidente en lo que nos propuso Caro, y más porque ella guió por ahí la conversación, pero es evidente también en lo que nos señalaron en general. Me gusta mucho que además ustedes, creo que está implícito, pero están haciendo un trabajo que pues parte de la interpretación de los objetos de estudio, ¿no? Entonces, en ese sentido, la interpretación acerca de la representación, es decir, la interpretación de la interpretación, pues nos habla mucho también de aspectos teóricos incluso que tienen que ver con eso. Pienso mucho que tal vez sea interesante que exploren un poco pormenores sobre teoría de hermenéutica del arte, y que dan condiciones de posibilidad, o más bien robustecen la pertinencia de este tipo de trabajos. Por ejemplo, Gadamer muy puntualmente habla acerca de que en este contexto hermenéutico y de interpretar el arte, dice que esto debe de hacerse y puede hacerse porque las obras de arte no solo son o no solo fueron en las circunstancias en las que se crearon, hicieron y consumieron en ese momento, sino que también son la historia de sus efectos, ¿no? Entonces, en ese sentido es interesante revisar todos esos distintos efectos que han tenido a través del tiempo, pero que siguen teniendo y siguen operando, ¿no? No puedo dejar de pensar en el inicio del trabajo de Alonso, que habla de su afectación, ¿no? Se está poniendo sobre la mesa como posturas, como, bueno, como las coordenadas de cómo opera en él la obra, y también cómo esa afectación le abre la puerta a un análisis. Y bueno, recordar también que la hermenéutica además señala, y en línea con Gadamer, que la afectación no solo viene, sino que también es de vuelta. Entonces eso es increíble, ¿no? O sea, ustedes están también afectando a la obra, y en ese sentido, otra idea que yo quería señalarles sería la importancia de pensar la historia del arte también como parte de un quehacer genealógico, ¿no? Ir como articulando estos distintos efectos, afectos, agencias, situaciones, posicionamientos, pues no solo es parte, pues en algún momento probablemente ya es como un aspecto metodológico tradicional de nuestra disciplina, sino que también es una metodología muy, muy útil, ¿no? Porque permite articular cosas o repasar esas articulaciones que han existido en los quehaceres de otras y otros colegas a través del tiempo, y aprender de ellos, ¿no? Y aprender de qué se han visto y también de qué no han visto, como ustedes nos han dejado ver, ¿no? O sea, como otras personas sí han visto y como otras personas no han visto las obras, y ahí meternos como en la conversación, ¿no? Como llenar espacios dentro de esa genealogía con propuestas y sugerencias, y pues seguir afectando. Bueno, por otro lado, en ese sentido, y bueno, como en relación con la representación, finalmente les llamaría acerca de la idea de las figuras abyectas, ¿no? Y esto tal vez en relación con Judith Butler, porque ustedes nos han dejado ver mucho, ¿no? O sea, cómo están hablándonos de un ámbito un poco de dualismo binario más bien, ¿no? Donde la representación parece referirse sobre todo a cómo idealizar, ¿no? A modelos a refrendar ciertos estereotipos, y justamente a lo que hace Sophie, ¿no? Pero que se deja de fuera, tan de fuera que incluso no se representa, o que esa representación acusa al otro, ¿no? Lo abyecto en todo caso. Y bueno, como un poco para no extenderme tanto, particularmente acerca de Sophie, no, pues no sé, o sea, quisiera escribir casi contigo algo, porque
bueno, tú sabes que mi tesis de maestría fue sobre justo los paraísos místicos, jardines místicos, y tú lo dijiste, ¿no? O sea, ¿desde dónde se han estudiado? Desde el misticismo, la parte teológica, pero ¿qué cosas se han dejado de fuera, ¿no? Esta revisión genealógica que tú hiciste. Yo dejé un buen de cosas de fuera en este sentido que me encanta que tú justo estés señalando esta necesidad de revisar desde esta manera este ámbito de estudio que justo tiene una tradición, ¿no? Fundante y súper aportadora de construir esas historias, esos espacios, lugares, nombres de ciertos conventos, pero que claro que también había ahí como muchísimos intereses, desigualdades, intersecciones diversas cifrándose, y que sobre todo para el caso del arte virreinal, apenas están empezando a rasguñar esos estudios, ¿no? Porque hay como una tradición disciplinaria en el estudio de ese ámbito que incluso ha evitado que se haga, ¿no? Y empezar a revisar eso, no solo los temas, sino por qué no se han hecho también esos estudios, creo que es súper necesario. Seguramente no solo con el arte virreinal, pero también con el arte virreinal. Estaba pensando que, bueno, ¿no? O sea, como en otro contexto sería riquísimo que pudieras acceder al archivo de Jesús María, ¿no? Que tú ya te informaste de él de otras maneras y con las posibilidades de esta pandemia, pero pues pienso que seguramente hay unos hilitos que tú ya detectaste y que creo que se pueden amarrar con el archivo, porque además los archivos resguardan otras cosas, ¿no? Otras, o sea, no solo son letras que informan, sino también son materialidades y son documentos muy complejos, o sea, complejos en tanto a la riqueza de información, en términos de imagen, noticias y objetos que pueden revelar y que creo que a ti te resultarían muy provechosos y creo que no es difícil que ocurra tampoco. Y por otro lado, pues también creo que sería importante pensar en el ámbito que estudias y también los que han estudiado Caro y Alonso, como un sistema, ¿no? O sea, como una ecología donde hay cosas que son como fundamentales para que cierto orden exista, pero que si eso se vulnera, entonces se cae el orden. Entonces, en ese sentido, pues es un ámbito muy nutrido con actores específicos, donde hay como un objetivo, ¿no? O sea, se sostiene un objetivo y todos esos sujetes, obran en torno a ese objetivo. ¿Cuál es ese objetivo, no? Que más o menos ya lo has mencionado, pero creo que estaría bien como delimitarlo en ese sentido, ¿no? Como en este sistema sexogenérico que tú revisas en relación con el método de Jesús María, pero también racial, pero también de clase. Y finalmente eso para decir por qué es importante conocer estas historias, ¿no? Que creo que tu trabajo lo hace implícito, pero estaría bien también hacerlo explícito. ¿Por qué hoy, ahorita, es importante ponernos a repensar el convento de Jesús María? Cuando ya hasta pasó la exclaustración y todo, ¿no? O sea, es otro lugar, son otras cosas. Porque creo que tiene que ver con algunos hilos que ustedes pusieron y creo que tal vez también les sirva esto que les comentaba sobre hermenéutica y genealogía, pero creo que así podría también enriquecerse un poquito más el trabajo. Y bueno, y seguir revisando cosas, ¿no? Sobre todo, pues el ámbito que revisas, el de la representación de las monjas, tiene ahí unas disputas y unas hegemonías bien fuertes que creo que estás poniéndonos a que las reconsideremos. Y bueno, muchas felicidades a los tres. Perdón por extenderme tanto. Muchas gracias por los comentarios de la maestra Mayela Flores.